mensuales. Es un esfuerzo en carbón de recrear un universo a escala, un bioterio inestable de seres frágiles, peligrosos, gentiles y grotescos. Un laboratorio de bestias reales y fantásticas, de engendros líricos y de dramáticos pobladores del inframundo, de los pantanos y de los aires impolutos. Un bestiario es un libro de asombros, es un catálogo de maravillas, de prodigios remotos y alegorías incisivas. Se trata de una manera de organizar las cosas vivas e inertes, así como de encontrar un sistema para racionalizar a una fauna mística, fabulosa y exótica de seres transgresores y transgredidos. Pero a la vez es un método para entender que la razón no es un filtro, ni un espejo, ni un cuchillo, sino las tres cosas al mismo tiempo. Aquí, Toriz y Cano van más allá de morfologías y etologías, para explorar las posibilidades de la carne. Y aquí cito: el cuerpo se torna en el primer y el último umbral de la significación. Animal es una recopilación de pequeños poemas en prosa, de breves narrativas, de anécdotas prestadas y citas clásicas. Es una obra lúcida e incisiva con frases de una precisión apabullante, como el alebrije perfecto es un aforismo discreto. Y es un libro que rompe géneros, reúne mitos, leyendas, fábulas y plagas para funcionar como una celebración de la poética de la biología, de la paciencia de la moral y la ironía de la supervivencia. Ahora bien, es una obra que llega en la víspera de la sexta extinción, la desaparición masiva de cientos de miles de especies que nutrirá de manera prodigiosa las filas de la fauna imaginaria. Solamente eso para un poco dar pie a la plática. Buenísimo. No. Gustaría que empezaras a platicarnos. Yo voy a ser ahí con una suerte de entrevistador, porque me interesa mucho, o nos interesa mucho el proceso de este libro. Es un libro que tuvo una versión anterior. Hace tiempo lo retocaste, volviste a estos animales. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, me llama mucho la atención la selección, ¿no? Es decir, de dónde fueron surgiendo estas bestias. Buscando entre los distintos bestiarios que existen dentro de la tradición latinoamericana, ¿no? Muy curioso que haya, y creo que es el que más se parece, es al de Arreola, ¿no? Y incluso la misma selección de los animales que están entre nosotros, ¿no? Una cosa muy curiosa de los bestiarios es que no existe la clasificación, no es animales imaginarios y animales que no lo son, ¿no? Sino es por reptiles, aves, tal. Y entonces Arreola mete estos animales también mexicanos, imaginarios, y los pone junto a la jirafa, junto al pato, junto a la hiena, junto a animales que tú retomas acá, ¿no? ¿Tienes conocimiento de esto? ¿Investigaste antes de dónde te salió comenzar un bestiario, ¿no? Pues el primer libro, es decir, el hombre clasifica sus miedos, clasifica lo que no conoce. Aquí viene una cita muy bonita de Elías Canetti, y dice: los animales no sospechan que les hemos puesto nombres, o tal vez sí, y por eso nos temen, ¿no? Quizá el único animal que trata de resolverse y que tiene que lidiar con eso es el ser humano, ¿no? Entonces, bueno, rapidísimamente, buenas tardes a todos, muchas gracias por su presencia, de verdad que valoro muchísimo el hecho de que vengan a este bautizo. Yo creo que los hijos se bautizan y los libros se presentan, y agradezco muchísimo la lectura tan atenta de Nief. Y para hablar un poco, sí, yo creo que este libro nació por la invitación de la Universidad de Guanajuato, que me pidieron publicar un libro, y yo les dije que sí, siempre y cuando me dijeran que fuera un libro con ilustraciones. Entonces dijeron que sí, fui a hablar con Eder Alcano, que es un gran pintor mexicano, hiperrealista, cosa que también, si a alguien le interesa el libro, es muy interesante, porque fue un libro, digamos, que Cano escribió con la mano izquierda, porque él generalmente no es lo que hace. Entonces, como el nivel de bootleg tiene como su valor ahí agregado de bonus track, ¿no? Y es algo que en lo que yo fui a platicar con él, es muy importante decir que no es un bestiario ilustrado, sino que se trata de un libro que se ilustra mutuamente, ¿no? Algunos animales se los llevé yo acá, ¿no? Otros animales me los mandó él, y entonces todo salió con la precisión de un libro por encargo que me han pedido la Universidad de Guanajuato. Y bueno, como siempre, las editoriales universitarias generalmente tienen presupuestos muy chicos y muy acotados. Tristemente no se le hizo justicia a las litografías, que no es lo mismo que cuando un bestiario está ilustrado, se hacen en acuarelas, se hacen con grabados, se hacen con dibujos. El libro está hecho con litografías, que tienen el proceso postmedieval de tener un mármol, de dibujar con cuchillo, tirarle una serie de químicos, volver a limpiar, horadar la piedra y de ahí imprimirlo. Entonces eso
Es, un poco, es verdaderamente, como mencionabas, un gabinete de curiosidades tratando de seguir esta lógica de lo disparatado a través de un orden improbable. Y respecto a los bestiarios que preguntabas de Arriola, yo creo que hay muy buenos, muy lindos bestiarios en la literatura latinoamericana y en la literatura en general, pero este libro está más enfocado, me gustaba que se viera como los libros del Nuevo Mundo, como los libros de los descubridores. Y el único libro con el que de verdad yo siento que me gustaría pensar que este libro dialoga en ese sentido de tradición es sobre todo con el libro de Arriola, que me parece mi bestiario preferido. Es curioso además cómo vas tratando cada uno de los animales, ¿no? No eliges una forma, no indexas zoológicamente a los animales, sino cada animal va requiriendo su propia invención, ¿no? Su propia manera de referirse a él, de invocarlo, de traerlo a estas páginas. ¿Cómo fuiste desarrollando, cómo elegiste que cada animal te lo iba dictando? Es muy distinto, ¿no? De pronto hay más prosa poética, de pronto hay ejercicios de repetición, de pronto hay citas de la nada, es decir, es un bestiario. Hablábamos el otro día, ¿no? Que para hacer un bestiario hoy en día, si existe todavía, si hay vigencia, tendrías que tener la imaginación para que fuera divertido de Italo Calvino, ¿no? Porque al quinto o sexto animal ya te conoces la formulita, te empiezas a cansar, ¿no? Pero justamente barra un poco con eso, ¿no? Vas cambiando y vas utilizando distintas técnicas, ¿no? También hay un derroche ahí de técnica. ¿Cómo te fue presentando? Fíjate que efectivamente hay una frase de Chesterton que me gusta mucho, que dice: la esencia de todo arte es el marco. Y justamente si uno no tiene una inventiva fascinante, un género como el bestiario rápidamente se te agota, ¿no? Entonces lo que traté yo fue hacer justamente un libro monstruoso, en el sentido de que los mismos textos en su naturaleza son como monstruos distintos. Por eso algunos son prosa poética, otros son más líricos, otros son como un ensayo, otros son más descriptivos, en el sentido también de textos medio mutantes a la manera en que son los animales, ¿no? O sea, es bestiario porque habla de muchos tipos de animales, pero además porque en su construcción formal son distintos, ¿no? Hay textos narrados en primera persona, en tercera persona. Es como un juego con todo eso, porque si no se vuelve muy repetitivo y es muy difícil. Definitivamente yo creo que es una cosa un proyecto de que no volvería a emprender de ninguna naturaleza, y creo que es difícil libros con reglas tan precisas, porque el ejercicio de contención es muy delicado. Hay un libro que me gusta mucho parecido de Fabio Moravito, es Caja de Herramientas, que no es un bestiario, pero es la descripción de una caja, ¿no? Y eso es justamente algo que está muy contenido, ya por espacio, por objeto, por tema, ¿no? Tratamiento. Además, bueno, a mí me parece muy atractivo hacer un experimento como estos en un tiempo de hiperinformación, en donde todo se puede saber con un clic. O sea, en el tiempo de Wikipedia es toda una tarea distinta, enfrentar un bestiario. Yo pensaba un poco en eso cuando estaba leyendo. O sea, en ese ejercicio un poco desinformador, de sacar de contexto toda esta información vociferante que tenemos, un poco de silenciarla y volver a imponer un ritmo poético a esta lectura. Y eso me parece fascinante. No sé si eso en algún momento jugó. Sí, yo creo que, por alguna razón o por otra, justamente es algo así, por ejemplo, y tiene que ver con todo el proceso artesanal. Yo fui y a mí me tocaron la puerta y yo le toqué la puerta a otro para que se copara, y luego los tres fuimos a tocar una puerta, como fueron a llamar a otro elefante, ¿no? Algo así. Y los libros estos los traje yo al lomo de bestia, cargando desde México, ¿no? Y te ayudamos algunos, ¿no? Sí, bueno, me ayudó a utilizar. Entonces, es justamente instaurar un tiempo poético en tiempos donde todo está en la red, donde todo está hiperlinkeado o todo está publicado por editoriales. Pues no, sigue habiendo una manera como de contrabandismo cultural, de seguir pasando bienes y servicios. Bueno, los traía en una maleta negra de piel y se me quedaba viendo la gente en el metro así como, ¿qué lleva ¿no? Alguna arma, alguna herramienta, algún hígado, ¿no? Y es como justamente instalar un tiempo poético y hacerlo así, tocando las puertas de otra manera, y es como ir tejiendo una telaraña de correspondencias, pues justamente, para decirlo de otra manera, más poético, ¿no? Y es así como una correspondencia de afectos entre un amigo le dice a otro, y otro amigo lo lee, ¿no? Y algún muy amigo lo compra, ¿no? Algo así por el estilo. Corresponde, es curioso, ¿no? Cuando los bestiarios, más que cuando los hacían, creyeran que los animales mitológicos existían, ¿no? Pero lo seguían. Pero
cuando lo toman en el medievo y empiezan a hacer estos que tienen como una función moral, ¿no? Los animales representados por la serpiente, ¿no? Que encarnaba cierta actitud moral, ¿no? Y los demás pues también funcionaban de cierta manera como precauciones, ¿no? Eran como admoniciones que utilizaba la iglesia para qué más sirve, ¿te parece a ti, Rafa? En esa época era para prevenir del mal, del pecado, para asustar, para tener a los feligreses, claro. Lo hablas un poco en el borrego, ¿no? En este libro, para catolizar. Y ahora, ¿qué otra función podría tener hacer este índex? Bueno, tiene que ver, esa pregunta te la tengo que responder con un título personal. Yo generalmente lo que escribo es ensayo. Y creo que todo ensayo es sobre todo una crítica moral del mundo desde una cierta perspectiva estética. Además de que yo me siento que soy bastante un anacrónico y con un temperamento bastante decimonónico. Entonces, mi intención algún día es poder escribir un libro de fábulas morales a través de una concepción del mundo y de la escritura, de lo que yo llamaría una especie de enciclopedismo sensual, ¿no? Entonces la intención de escribir una crítica moral es como un estado del mundo, es una manera de inquirir del ensayo a través de la metáfora, a través de la alegoría, a través de la representación simbólica, de cómo podemos aprender del mundo o destruirlo a través de una opinión, en este caso dada por animales, pero yo creo que escribir es sobre todo una crítica, o lo que a mí me interesa es una crítica moral, que para mí la moral pues es directamente una estética, ¿no? Seguimos de cierta manera catalogando y haciendo nuestros personales bestiarios, ¿no? Los amigos siempre, ¿no? Nos recuerdan, es decir, vamos creando bestiarios. Otra de esas preguntas que te quería hacer era justo eso, ¿no? Si has seguido creando estos animales, van apareciendo o fue nada más la consigna de este libro, porque también yo creo que hay un momento en el que entras en cierto juego y después te siguen llegando estos, se te vuelven a aparecer, ¿no? La noche de pronto te aparece, vas engordando este bestiario y van teniendo cara, rostro, olor, ¿no? Claro, es muy interesante lo que dices, porque efectivamente para esta reedición, no sé, la edición es muy linda, lo hizo Manilla Planifolio, una editorial mexicana especializada en libros de arte. Entonces, los animales que no nos gustaron los extinguimos, otros los soyornamos, ¿no? Metimos unos nuevos, otros mutaron, nosotros como jugando también con eso. Y hablando con Cano pensábamos los dos que puede ser un libro que lo podíamos escribir toda nuestra vida juntos, porque, ¿no? Y fuimos cambiando. Pero yo creo, dadas las condiciones de lo siniestro, que es cosa de nunca acabar, ¿no? Y entonces digo, y yo pensando un poco también en esta idea de lo siniestro, hay un autor muy cercano a mi sensibilidad, que es Juan Rodolfo Wilcock, el autor que les recomiendo de verdad, que también trabaja por galerías de esperpentos, de lo monstruoso, y justamente viendo en esta taxonomía de lo que pasa con las vidas y personajes infames, uno correspondiéndolos con la realidad, con los amigos, con los vecinos, con los desamores, pues como que tiene su propio bestiario de horrores, que creo que no es necesario ensancharlo desde esta realidad. Para mí, en mi caso, yo creo que por el momento, digo, con estas fechas, ya estuvo, ¿no? Oye, es un bestiario también muy mexicano, ¿no? Hablamos del axote, hablábamos, bueno, el jolote, por acá el jaguar, en fin, hay mucho. Llevas 8 años viviendo en Buenos Aires, que no te has encontrado tamañas bestias por ahí, la fauna porteña que no veo aquí. Sí, no. Hay un animal que es el dongui, que es una especie de cerdo helicoidal que vive en las catacumbas de Buenos Aires y se alimenta creo que lo he encontrado por ahí, ¿no? de las doncellas vírgenes, ¿no? Pero sí, la otra ventaja de estar lejos de México, como sabrán ustedes muy bien, y toda la gente que ha emprendido el exilio, ¿no? Ya sea por cuestiones amorosas o políticas, ¿no? Pues te das cuenta que para ver una complejidad tan grande es siempre tomar un punto de distancia. Y yo me doy cuenta que tengo la bendita maldición de ser mexicano y militante, ¿no? Entonces, militante por la causa mexicana, que es una causa perdida, ¿no? Insistente, ¿no? Más bien. Prácticamente, pero entonces todo, mientras más pasa el tiempo y mientras más conozco el mundo, para bien, para mal y para peor, más quiero México. Y entonces era también como dejar un testimonio. Y ahí es un poco lo que mencionaba Niev. Veracruz es, de verdad que es un gran privilegio haber nacido en Veracruz, porque tiene un imaginario y unas historias y cosas que me contaron, ¿no? Que es muy potente y además es una cosa viva, pues, ¿no? Y no es una cosa de realismo mágico, sino de una fortaleza lírica muy, muy poderosa, ¿no? Hay un animal ahí que
nadie me creía, pero en ciertos pueblos ribereños de Veracruz, muchas veces las muchachas van solas, ¿no? A la edad de los 15 años, y volvían embarazadas, al tiempo salían embarazadas, y para evitar todo tipo de asesinatos, entonces se decía que eran chicas que cuando iban al río que regresaban embarazadas del tlaconete, que es una especie de lagartija que vive en las aguas y que según la leyenda se introduce en el recto de mujeres virginales, las fecunda y las embaraza, y se dan cuenta de la tragedia porque estalla un día ahí de tlaconetitos, ¿no? Y era como una maldición que le pasaba a los hombres del pueblo y del río, ¿no? Dicen que es muy sabroso el escabeche. Justo cuando leía sobre el tlaconete, se preguntaba, ¿fuiste también agarrando estas historias, fuiste preguntando cuando te pusiste a escribir este libro? ¿Hiciste un recorrido por allá, por tierras, o esos dos que ya traías, historias locales? Es todo lo que he escuchado por conocer el estado, por tener tías, parientes, ¿no? Justamente yo creo que es como una enciclopedia sensual, ¿no? Y que vertebra lo que he dado a llamar la antropología tropical, ¿no? Que es como la realidad en el viaje, ¿no? Poniendo atención a todo lo que pasa y no dándole preeminencia. O sea, los datos biológicos que tiene el libro son sacados de enciclopedia. Entonces, como juntando lo maravilloso. Yo creo que no hay las bestias de la vida real, de los animales, pues son tan fascinantes o más fascinantes que las de Borges, y claro que se le puede ocurrir a uno, ¿no? El dato duro también es fantástico. Sí, exactamente, ¿no? El dato duro es fantástico, es increíble, ¿no? Animales que cambian de sexo, cambian de color, ¿no? Sí, la llena. ¿Quieres leer algo? Sí. Queda citado el tiempo, ya es tanto hablar, se antojó, supongo. Entonces, a ver. Dale, sí. Sí, son chiquitos, así que si quieren les leo un par. Un mexicano, Mariposa de Obsidiana. También conocida como Ixtapapalot o Rotsida Orizaba, la mariposa de obsidiana fue siempre el ojo sin párpado de la noche. Livianísima y pesada como la culpa y el suspiro, en otros tiempos, antes de extinguirse, fue venerada como diosa de la guerra, del parto y de la tristeza. La mariposa de obsidiana era un animal melancólico de aterradora belleza, que nacía en las garras de los jaguares y moría ineluctablemente en la boca de los ancianos. Pese a su fragilidad metafísica, mucho tiempo se utilizó en su forma cristalizada, la dureza de su mirada quebrantaría cualquier diamante, para encabezar lanzas y flechas, como pedernal para extraer corazones y como azaroso juguete para el disfrute de los ociosos. Animal contradictorio, su único alimento era el fuego y la derrota. Algunos sostienen que su espíritu es visible en las madrugadas para los gatos callejeros y los ojos de los insomnes, quienes aseguran que la mariposa de obsidiana se posa en el sexo de las mujeres y desde ahí resplandece infinita con toda su majestad y su gloria. Otro más. Ese tlaconete. Eso tienes que leerte el tlaconete. Es muy bueno. Es que ya se los conté, pero miren, como para el horizonte, ¿no? Y que miren, que es un grabado que parece hecho por Moctezuma, ¿no? Ahuizotl. Nací viejo, bajo cielos muy antiguos, como el último de mi raza. Mi tierra era Tlatilco, que en lengua natural significa el lugar de las cosas escondidas, pero en aquellas leguas nunca fui bueno, ni justo ni bien querido. Los hombres rojos me odiaban por engañarlos como a niños y por ahogarlos en la orilla de los lagos. Al tercer día, y solo hasta el tercer día, volvían sus cuerpos rotos por el agua, sin dientes, sin carne y sin ojos, como balsas maldecidas por mi aliento para el estudio de sus profetas. Pero nada fueron mis tormentos comparado con los que habrían de venir. Vi ardir a manos de rufianes la civilización más pura, la de la ciudad flotante. Vi las violaciones con la espada con que partieron a las mujeres, y vi también cómo la enfermedad de la piel acabó con hombres recios, ancianos y niños, profanando sus despojos más allá de la muerte. Todo lo que trajo el hombre blanco fue una ruina sanguinaria, acabó con los señores de esta tierra y anegó de sangre enferma los altares de los templos. Soy el último de mi especie. Ya nadie nunca dirá mi nombre ni sabrá que yo era el coyote del agua con los pies de mono. Por eso, antes de que mis ojos salgan de sus cuencas y atestiguen los horrores del Mictlán,
muero bebiéndome este lago envenenado, junto con la pesadilla de lumbre de lo que supo ser Tenochtitlán. Y bueno, así, ¿no? En ese tono entre metafísico, otros son más juguetones, otros son bastante idiotas, ¿no? Pero todos los queremos, ¿no? Todos los animales. Pero todos los queremos, ¿no? Justamente. No sé, el libro está a la venta. No, la verdad es que si tienen... ¿Cuánto cuesta? $20. 20, bueno, si tienen oportunidad de leerlo, no nada más por las palabras de Rafa, ¿no? Porque es un libro fácil de entender, pero los grabados son increíbles, ¿no? Hasta atrás viene también la lista de obras. La lista con... acá son detalles, ¿no? Los que van acompañando son detalles del animal, pero justo atrás viene completo, ¿no? Y son una belleza. La verdad es que el trabajo de Cano... claro, es extraordinario. ¿Tú tenías una amistad previa? ¿Lo trataste simplemente? ¿Te pareció...? No, pero como Cano es un buen animal, se copó a la primera, ¿no? Y bueno, yo no sé decir, para este anacronismo que son un poco las presentaciones de libros, yo me atrevo a brindarles y a compartirles esto porque creo que es abrir como una pequeña cajita donde van a encontrar de chile, de mole y de manteca, ¿no? Entonces digo, es como que el trabajo está cuidado por varios lados para tratar de compartir algo que me parece que legitima esta cosa que es a veces tan transparente y tan delicada como ala de mariposa, que es presentar un libro, ¿no? Yo les agradezco muchísimo su presencia y su asistencia y sus palabras. Perfecto. No, pues un gusto tenerte acá de visita en Guadalupe. Gracias por la hospitalidad, camarada. No, hombre. Bueno. Al final, ¿no? Después, al final. Ahora entra el segundo acto. No se vaya a perder ya por las Gracias. piezas, ¿no? Gracias por venir. Porque al final tenemos el vino. Hay vino, ¿eh? Al final tenemos el vino y las preguntas al autor y después nos vamos para el vino. Raúl. Paloma, Raúl. ¿Qué pasa, Raúl? Bueno, chicos, gracias a todos. Segundo acto. Este es un libro que Raúl Hernández
John Burns, el traductor. Este es un libro que publicamos acá, en la editorial de Magnani Saxon, que la única editorial que tiene Magnani Saxon es en español o es bilingüe, que se llama 10 Red Editores, y gracias al señor Enrique Winter también, que me presentó Raúl. Nos parece un libro muy lindo, muy bueno, y básicamente todo lo que estamos publicando es poesía bilingüe, todo lo que estamos publicando. Bueno, muchas gracias a Raúl y John. Hacemos así una presentación cortita y después preguntas, viene Rafael y hacemos a los autores. Bueno, hola, buenas tardes. Para mí es un placer estar acá. Quiero agradecer a Javier por la publicación misma, a Magnani Jackson, a John Burns por la traducción, a Enrique Winter por todo el puente hacia esta publicación. Gracias a ustedes por estar acá. Estética de la lluvia es un libro que publiqué el año 2012 en Santiago de Chile. Es un libro, como dice el nombre, un libro lluvioso. Un libro que se sitúa en un barrio de Santiago que se llama el barrio Yungay, que es un barrio antiguo, un barrio patrimonial a esta altura, pero que de igual modo siempre está amenazado por las inmobiliarias, por los edificios, por la gentrificación, y de algún modo quise situarme en el barrio donde vivo y quizás mitificarlo, pero no mitificarlo nombrándolo. Hay varios poemas que llevan el nombre de las calles. En este barrio hay calles que se llaman Libertad, Compañía, Esperanza, y ese fue el nacimiento de este libro. Este libro lo publiqué en la editorial La Calabaza del Diablo, que es una editorial chilena, editorial independiente, que están agrupadas actualmente en la cooperativa de editores de La Furia del Libro. Y luego en 2013 fue publicado en Ecuador con el Quirófano Ediciones. Entonces para mí es un agrado que llegue ahora acá a Nueva York a publicarlo. Y luego me di cuenta que todas las lluvias son distintas y me parece afortunado poder compartir este libro el día de hoy. Voy a leer algunos poemas de Cedric Butterman y John. Ahí vamos. Pero se ve un par de poemas en inglés, sí, en las versiones en inglés. Relente. La humedad atasca la puerta antes de entrar. El vapor del aliento recuerda viejos sucesos que ya no vuelven ni se ocultan. Dentro de casa, el sentimiento de caparazón anula los temores discípulos de la vida, las ganas de escribir una historia que hable de toda esta leve tibieza, la luz que tienta a la sombra en conocerse. Huérfanos. Siempre vuelves al barrio y crees que esto es un sueño. Tus recuerdos son un mantel sacudido a las veredas. Vuelves imaginando un paseo con las personas de quienes huiste. Dime si alguien te dijo que te ama o si el sabor de la muerte merodeó alguna vez tu destino. Acá siempre soñamos con tu regreso, como en los viejos otoños, en donde solías extraviarte, pero no para siempre. La lluvia mata pajaritos. No me digas que esta es la lluvia mata pajaritos, mientras desanudas tu mano de la mía y me dejas así, inútilmente deshecho a la orilla de esta ciudad. No me digas que se ha venido el diluvio, ahora que el vapor de nuestras respiraciones se asemeja a navíos que buscan asilo en el puerto. El frío cala hasta los huesos, los perros son fieles pasajeros de la calle vacía, y tú me miras a lo lejos, dividida entre los árboles y el espejismo. Te alejas y me miras, y no sabes si decirme ven, o huir despavorida al cité de tardes perfumadas. No me digas que mañana no sabrás despojarme de aguaceros,
de jamases y de nuncas, y de esta lluvia que aniquila. Buenas noches y gracias por estar aquí con nosotros hoy. Enrique, muchas gracias. Raúl, desde luego, muchísimas gracias. Fue un placer traducir este libro y voy a limitarme a leer un par de traducciones al inglés de esta magnífica secuencia lírica que es Estética de la Lluvia. Rain shower. Tripping up in the rain like a boxer's apprentice. My sleep was an orange curtain covering over my wintry days. Traveling in 20-year-old cars. A whole life, the length of this table. For now, I ask for some wine, aged like the adobe of this restaurant. I feel like remembering you, but it would just be a wasted effort. Just like running out on life without paying the bill. Absence. I spent the night listening to the sound the fridge made. I had gotten used to listening to you breathe in the middle of dawn. This time, the night was electricity, working at all hours. I left early for work. Your absence, for me, unbearable. And on the corner, the market sellers, strong, carried their carts of iron at dawn. Y uno más en inglés. Matucana Hotel. Still not solitary, you will appear sinister along intrepid, shadow-filled streets. The hotel will conceal dusty suitcases, a pair of pants, and mute, lunatic beds. Still not solitary, with fleeting friendships in the hallways, you will hide calmness under the carpet, and shirts will rain all throughout the room. It will be something remarkable to appear sinister in the fog of the night. Still not solitary, striking a match on death's stairway. Gracias. Bueno, un par de poemas. Estética de la lluvia. El pintor de Estética de la Lluvia perfecciona el trazo, vomita desde la ventana, sus pinturas vomita. La mañana explosiva, se acercan las marchas y los maceteros desplomados, surgen los primeros aguaceros, los arcoíris surgen. Una mujer bota un cigarrillo al suelo, llegan los espasmos y las úlceras venenosas, camina agachado y el pintor obseso perfecciona la lluvia que en el cuadro parece morder, parece acuchillar. Novedades. Te vi cuando venías por el teatro Novedades. Te saludé a lo lejos y tú alzaste tu mano. Nadie vio este encuentro. Solo volaron las bolsas plásticas del atardecer. Rasguños. Los árboles han decidido seguir los pasos del viento. Un árbol en la acera ha decidido rasguñar tu rostro con sus ramas, transferir un nuevo deseo en el inicio del mutismo, dejar aparte el material mascullado de la soledad, y agachado como ahora en la vereda inmensa del trasnoche, sangras de nieve y contorno hasta socorrer el designio de esta suerte. Sangras y dueles, a este árbol misterioso dueles, huyes, como los animales inútiles del tiempo
que han visto el cuchillazo de cerca y por sobre todo de cerca han visto el rayo maligno caer sobre el cuerpo desnudo de esta ciudad. Neblina. Aquí hablo de un parque que se llama Quinta Normal, que queda en el barrio Yungay. Neblina. Hace frío. Las camisas tendidas lloran en el patio. Caminando por la vereda deseo saborear el ruch de tus besos y cortar la soga del desamor. Me llevas por la Quinta Normal a la hora en que la niebla cubre los asientos del parque. El paseo es lento, como mi voz en este poema, pero los días son a veces perversos. Aparece la locura escondida como una mirada bajo la escalera y nos mudamos a un cuadro de Edvard Munch con la costumbre insana de vivir en los extremos. Atardece un aire nuevo en la ciudad y una voz en la radio me dice: no hay nada que temer, hoy la ansiedad descansa por nuestros antepasados. A esa hora la niebla se disipa en la Quinta Normal y las camisas comienzan a secarse tendidas en el patio. Bueno, eso a manera de presentación del libro. No sé si ¿tú quieres decir algo? No, fue un verdadero placer traducir el texto al inglés y escribí un pequeño prefacio Claro. en el que al parecer, pues si no querías que saliera a la luz del día, que era el barrio Yungay, etc., pues hablo de la geografía de Santiago un poco y lo que sale en el libro para los lectores en inglés, ¿no?, que no sabrían mucho del tema. Pero es genial traducir a un poeta vivo y poder hacerle preguntas. Y fue una especie de colaboración también. Claro, sí. Y agradezco el azar también de que nos encontremos, nos habíamos encontrado para poder que haya sucedido todo esto, ¿no es cierto? Así que eso. Bueno, muchas gracias. Gracias. Raúl, quédate. Y Rafael. Rodrigo, ¿no sé si quieres pasar vos también? No, tío. Me pregunto. Chicos, siéntense más al medio si quieren. Bueno, chicos, preguntas para Rafael, para Raúl. Cantamos un poco de trova si nos preguntan. Ya estamos encaramados. Mucho ayuda el que no es trova. Oye, pues yo te pregunto, justamente ahorita tú mencionabas al respecto de la colaboración, ¿no? Y al respecto de traducir un poeta vivo, ¿cómo le tuviste, opinabas sobre sus decisiones? ¿Le dijiste algo que no te gustaba? Claro, bueno, yo hablo casi nada de inglés, pero cuando John me envió la traducción, de igual modo pude revisarla y hubo como 2 o 3 cosas que hicimos un cambio, por ejemplo en el poema Huérfanos, que era Orphans, pero la idea era que la calle donde sucede el poema era Huérfanos, entonces tenía que cambiar a Huérfanos Street, pero... y yo quisiera una pregunta para el traductor también. Digo, no sé dónde aprendiste tú español, pero ¿tú podrías decir que había algo intrínsecamente chileno en Sueza? ¿O traduces, distingues variedades del castellano, te importa? ¿Hay una lengua supra que es la de la poesía? ¿Cómo traduces? Pues yo tenía en mente más bien los ecos de otros poetas chilenos que escuchaba un poco en la poesía de Raúl. Entonces era entre tratar de respetar esas voces chilenas y buscar voces adecuadas en inglés de diferentes poetas para reproducir un poco lo que hace Raúl en castellano. Pero en términos de límites nacionales, ¿no? Pero tal vez en términos de lo que son los límites estéticos, ¿no?, entre diferentes corrientes literarias, diferentes acercamientos a lo que es la poesía.
No, esto es muy interesante porque es como, traduce uno como a sindicatos de poetas, ¿no? Aparecidos, no sé, ¿no? No sé, chilenos, por decir a Nicanor Parra y Robert Frost, ¿no? O algo así. Qué loco. Qué loco. Raúl, Sí. veo en tu poesía mucho mundo, valga la redundancia, mundano, ¿no? Mucho perro, mucha neblina, mucho árbol, mucho barrio, ¿no? ¿Tu poesía ronda en todos estos temas o también es más vasta en cuanto a ciudad, ¿no? Cosmopolita, cosas un poco otro tipo Sí. de elementos? Sí, tengo otros trabajos que quizás me aparto de esos conceptos, pero creo que de igual modo la ciudad está ahí en todo momento. Me interesa mucho la fotografía, entonces siento que también ando con una cámara fotográfica tomando estos poemas, son como, para mí es algo similar. No soy fotógrafo, pero lo tomo como algo similar. Entonces quizás esos lineamientos están ahí permanentes y no me percato, pero sí, esa es la idea, es como el escenario cotidiano. Yo le voy a contar a los dos, pero Sí. bueno, es chistoso, pero en las últimas 2 semanas leí a Pedro Lemebel y descubrí que Condorito es chileno, no sabía. Condorito es chileno, pensé que era mexicano. Por el actor. Leí la semana pasada la novela de Roberto Ampuero, El último tango, y me quedé muy... me sentí bien. Me quedé muy sentimental con la historia del golpe, aunque ya la conocía, pero como que dejó Allende, y después ahora estoy leyendo un libro sobre la brutalidad de Pinochet. Hay algo de tu poesía, hay algo de esa, por tu edad lo digo, hay algo de ese trazo, de ese Santiago, de ese Chile. Sí, yo la otra vez, pensaba en mi primer libro que se llama Poemas Cesantes, que lo publiqué hace 10 años, y lo leía nuevamente y me daba cuenta que, claro, era sin quererlo, era un poemario, un libro de un chico nacido en dictadura. Entonces, de pronto nombraba cosas que no me había percatado, que podían ser como actos libertarios, que quizás es algo normal, pero se veía ahí. Ahora, claro, tú nombras a Lemebel, que es un gran escritor chileno que falleció hace poco, y él se ha encargado de desnudar muchas realidades que suceden ya en este Chile post-dictadura, y en ese sentido yo creo que recién, si bien han pasado varios años ya, uno mismo se va dando cuenta cómo es no sé si la vida, pero la realidad sin esta presión, ¿no es cierto?, esta constante. Cuando yo era chico, tú te das cuenta, había muchos murales, por ejemplo. Me daba cuenta que cuando era niño yo veía muchos los murales rayados que decían Allende vive. Y yo en mi niñez pensaba, yo decía, ¿y dónde vive? Eso me pensaba y decía, ¿vivirá realmente? Pero lo pensaba de verdad, o sea, Allende vive. Y claro, después ya grande conozco toda la historia y todo, pero estoy hablando de una realidad de niño, o sea, pero claro, todo eso de los militares es algo que yo creo que nos marca y de pronto uno no se va dando cuenta. Me he dado cuenta de a poco. ¿Y cómo han tomado esto en Argentina con los animales? Pues digo, no sabría decir la verdad porque digo, el libro todavía no se está distribuyendo, pero lo que sí tuvimos la primera presentación en Argentina la primera presentación del libro fue en Argentina, y lo hicimos en el Centro Cultural Borges, que justamente allá nos acompañó el ilustrador. Entonces se pudieron ver las litografías, y como no llegaron porque la aduana americana hubo problemas, y después en la aduana argentina no pueden entrar porque viajaron como piezas de arte, por suerte estaba el ilustrador, entonces pintó en vivo una ballena, ¿no? Fue como una locura, y eso fue muy lindo, ¿no? Digo, esto es buena onda, yo creo que hay, y en general en Argentina siempre hay mucha receptividad para todo lo literario. Yo creo que es justamente de las ciudades, es una de las más literarias, una ciudad verbal, ¿no? A diferencia de Nueva York, que me resulta mucho más musical, ¿no? Bueno, ya que nadie pregunta, vamos a seguir preguntando. Veo que tienes más de un género, mejor dicho, que escribes en más de un género, ¿no? Escribes también ensayos.
A ver, no, escribes ensayo, pero este libro es como una composición entre ensayo, poesía, metafísica y todo eso, lo que está muy interesante. ¿Te interesa la poesía luego del ensayo más que el ensayo o te interesan los dos de la misma manera? Y esta pregunta va para los dos. Tú escribes poesía y quizás te interesa también otro género literario que quizás van paralelos. Yo creo que sí, digo, yo creo un poco el género es un poco como el género sexual, ¿no? Uno que trate, pues como que te escogen, ¿no? Y lo que me pasa es que yo creo que la poesía, digo, la poesía entendida como... Me gusta mucho la definición de Luis Cardoso de Aragón, que dice que la poesía es la única prueba concreta de la existencia del hombre en la tierra, ¿no? Y yo creo que todas las instituciones están atravesadas por la poesía, y yo creo que era Stevenson quien decía que la prosa, escribir prosa es la forma más difícil de hacer poesía, ¿no? Entonces yo digo, hay como toda una, ya hablando de calidad o hablando de lo que pasa de la más íntima emoción, ¿no? Por decirlo con Amado Nervo, yo creo que cuando uno escribe y tiene calidad, o uno lee cosas que lo impactan de manera directa, no importa tanto el género, sino eso que sucede con el arte de la palabra, que me parece una cosa muy delicada y que a falta de una pura palabra leemos poesía, ¿no? Pero más bien como la literatura, la gran literatura, esta que está atravesado por ese fulgor, es lo que me gusta. Y que además esta gran literatura cabe justamente en una frase que a mí me gusta mucho de Juan José Arreola, que dice: literatura es contemplar en la sopa de pescado los misterios del fondo marino. Bien. Tengo un libro de crónicas que pretendo publicar pronto. Me acomoda la crónica, eso creo que mi mayor cercanía con la prosa, pero en algún momento hice un curso de escritura creativa, hice algunos cuentos, pero no, y después me decía, no, esto es poesía, entonces, no, para qué mentirse a sí mismo, no, yo creo que, claro, era como me estás engañando, ¿no? Lo pusiste de forma poema hacia el lado, no, finalmente no, la poesía creo que esta parte de la vereda que me acomoda. Vamos a beber, ¿no? Chicos, gracias de vuelta a Raúl, gracias a Rafael, tenemos libros, compren, van a firmar los escritores y tenemos vino. ¿Qué más podemos pedir? Gracias por venir. Poesía y vino. ¿Qué más podemos pedir? Yo estoy entrevistando. Rafael se presta para eso, es muy cálido, Ahora.
y lo pago arriba. Perfecto, perfecto.
Pero hoy acaba de